Hola amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas. Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando literalmente a las reacciones e impresiones que se llevó un español cuando en su visita a la ciudad de Valencia descubrió un buffet de queso ilimitado por tan solo 16,90 euros. Así que si no sabes nada respecto a este tema, por supuesto que te invito a que te quedes en este video. No te olvides que mis redes sociales están apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema. Y tú, mejor que nadie, sabes que esta video reacción yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal de Peldaños, un canal que ya cuenta con más de 249,000 suscriptores y 441 videos grabados a la fecha de grabación de esta video reacción. Y este joven que aparece por aquí, me imagino que es el español, el cual se quedó flipando en la ciudad de Valencia cuando descubrió este buffet ilimitado de quesos. Y cuando revisamos el contenido de su canal, pues nos podremos percatar de que el 100% o el 99,8% de ellos está relacionado con el tema al cual a nosotros nos gusta sufrir, literalmente, que es el tema de la comida. Así que si te interesa algunos de sus contenidos y por supuesto te quieres ganar una hamburguesa, por supuesto que ya sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Chicos, han abierto un buffet de quesos en Valencia y que a mí me conste es el primero de toda España. Yo no he conocido antes otro buffet de quesos, por lo menos que haya me llegado muchos oídos. Así que lo tenemos en la terreta, me he pillado una vez Madrid-Valencia y vamos a entrar a ver qué nos depara. Si tú que estás allá nunca te habías enterado de que este buffet existía, imagínate qué quedaría para mí. Y eso que ya he tenido la oportunidad de reaccionar en numerosas ocasiones a videos relacionados con los quesos, porque alguna vez reaccioné a cómo se fabrican más de 100 tipos de quesos en España. He reaccionado a dulcerías que todos los dulces que hacen están basados en queso y llevan queso. He reaccionado a tiendas donde venden quesos, pero a un buffet que esté dedicado exclusivamente a venderte, o bueno, a que tú puedas consumir como tal queso ilimitado, eso jamás lo había escuchado. Hostia, menuda estampa, ¿eh? Y aquí te reciben los quesos en la cara, ya te pega la hostia el olor. Además, justo venía diciéndole a Raúl que he ido a mi podólogo de confianza y le he enseñado esto. Estas son las últimas imágenes que hemos visto antes de entrar aquí. Y he venido aquí, tío, huele y me duele hasta el estómago, tío. Huele literalmente a tus pinreles. Sí, tío. Eso sí es algo que debe ser una sensación súper fuerte, porque no sé por qué los quesos tienden a tener ese mal olor como a peste a cicote, que es como lo llamamos aquí, que es la peste que genera el usar mucho tiempo un zapato cerrado. Y la peste realmente no tiene nada que ver con el sabor de estos quesos, porque los quesos tienen un sabor fuerte, pero no es apestoso como tal. O bueno, eso es lo que creo yo. Que me imagino aquí también que con toda la variedad de quesos que hay, esto aquí adentro debe tener un olor súper fuertísimo. El concepto es muy sencillo, ¿vale? Hay 50 tipos de quesos ordenados de intensidad del 1 al 50. O sea, así de fino hilan, de intensidad 1 a 50. Por ejemplo, en Les Grands Buffet recuerdo que tenían valoraciones del 1 al 10. Tienen 144 tipos de queso, pero valoraban del 1 al 10. Aquí la valoración es exacta. Para cada queso, una puntuación del 1 al 50 en cuanto a intensidad. Entonces la idea es que vamos a ir de más suave a más potente y vamos a probar los 50. Que déjeme decirle que al reaccionar en varias ocasiones a los quesos, ya voy sabiendo cuáles son los quesos más fuertes y cuáles son los más suaves. Tengo entendido que los quesos más suaves en cuanto a su sabor y su olor son los de producción de vacas, y los más fuertes de sabor y de olor vienen generalmente de chivas o carneras. No sé cómo es que se le dice. Carneros no, cabras como tal, es como se le debe llamar. Empezamos limpiando paladar de inicio. Claro. El queso hay que tomárselo en serio. Primer queso. Sabe a queso. Por pasar el número 1, a ver, es muy suave, pero tampoco es un queso Babybel, ¿sabes? Que por cierto, esto va al margen del buffet. El pan para acompañar, que yo lo recomiendo porque tiene muy buena pinta, ya sin probarlo. Y las frutitas también. A mí me gusta mucho comer el queso con esto. Lo que pasa es que ahora, siendo nuestra primera cata,
La idea es probarlo todo un poco en crudo. Pero vamos, yo si estuviera aquí en modo disfrutón, lo acompañaría con frutita, frutos secos, pan, 100%. Otra cosa que le voy a decir de esto de degustar de los quesos es que siempre va acompañado de un vino. Y si en una comida o una cena española no hay pan, tú puedes estar seguro que quien hizo eso no es español. Ok, me gusta más que el anterior. Más cremoso, un poquito más fuerte. Mola, mola. Le tenía que preguntar si se puede comer la corteza de todos, porque hay algunas que tienen una pinta que te van a envenenar, pero bueno, yo... Hostia, tengo mucha curiosidad de saber de qué es este. Chicos, tenemos check. No, realmente me da gracia en la parte donde él cree que las cortezas de los quesos se los van a envenenar. Debe ser por la textura que tiene que da mala espina. Point en el cuarto queso. El Barra Canario ahumado se llama. Queso elaborado con leche cruda de cabra y vaca. Viene de las Islas Canarias y tiene un suave sabor ahumado. Es tierno y versátil. Lo consumen allí con mojo picón o con miel de caña. Canarios, ya sabéis, confirmen en los comentarios. Next one. ¿Veis? Este ya da yuyu, comerse la corteza, pero bueno. Nos intoxicaremos de moho. Parece mucho... ¡Oh! Hostia, es como... Esto va a ser muy de flipado, ¿eh? Pero es sedoso. O sea, tío, es un queso sedoso. Hostia, es que ahora... Es ¿Te que imaginas que en la que... descripción pone sedoso? No, lo tengo que mirar. Muy bien, muy bien. Sí, sí. muy bien. Suave se llama. Que sería Los Corrales ubicada. ¡Oh, Los Corrales! Vamos ahí. ¿De dónde es Charlie? Buen Charlie, lo conocéis el canal seguro. Si a mí me preguntan de qué tipo de queso a mí me gusta, yo soy más de los que son duros. O sea, aquí presentan muchos quesos que son cremosos y que nada más coger una pieza se desmorona. Yo me iría más para los que son que se parten, ¿sabes? Que tú puedes hacer como una lasquita. Eso serían lo que más me gustaría a mí degustar en algún momento dado. Alguno. Ubicada en Almedeja, Artán, Brasil y Raspadán, elabora este queso artesanal con leche pasteurizada de oveja y corteza natural frotada con aceite. No pone sedoso, pero bueno, yo sé que lo es. Sexto queso, joder. ¿Cómo pasa el tiempo, Ya vamos por el 6, tío. Enseguida acabamos. Solo quedan 44. Se quedan 44. Todos saben mucho a leche, son Sí, estos como son mamar de la lechecitos. teta de una vaca, tío, Sí. todos. Voy a empezar a limpiar boca con frutillas, porque como sigue con el vino vamos a acabar muy mal. No, y lo otro es que si él no se limpia la boca así como él está diciendo, probando otras cosas, una frutilla, tomándose un traguito de vino, esa boca al terminar de degustar todos estos quesos es una boca de dragón, literalmente. ¿Ves? Este ha sido el primer queso en el que he dicho, tío, ya he cogido un igual, que era como el 5, ¿sabes? Por la corteza. ¿Qué coño? Es el que menos me gusta hasta ahora. Rarillo, no sé. Un gran sabor. Tú preguntando, ¿se come la corteza? Tú cogiendo toda la corteza. No, de no, me todos voy a los comer la de quesos. todos. Pero, ¿está bien? ¿Se puede comer la corteza de todos? ¿Sí? Ah, perfecto. Las que dejamos se pueden comer. Ah, ya está. Dice que las que dejan dentro del buffet se pueden comer todas. O sea que si está hasta aquí es por algo. Entonces no envenena para nada. Así que a disfrutar y que el estómago y la boca se te llene de moho. Es que sabía que iba a ser otro checkpoint. ¿Qué coño es esto, tío? No podía ser de otro sitio, Galicia. Queso gallego de leche cruda de vaca y con un baño de café y canela. Elaborado por Campo Capela con una cooperativa de ganaderos de unos 50 animales cada uno. Muy premiado en diferentes certámenes de quesos, no me extraña. Es que los que son buenos, tío, saltan al paladar. Oh, el café me cago. ¿No? Y realmente hay quesos que yo me he quedado luego cómo se producen, porque hay quesos que adentro han tenido flores o lo hacen incluso hasta con uvas, porque he visto quesos que en algunas partes son como que morados y ha sido debido a la uva que le introducen para darle esa textura. También he podido apreciar quesos que cuando lo vas a partir para probar, degustar un pedacito, está como que cristalizado, porque los pedacitos no son uniformes, son como cristales así, y dicen que es un queso súper fuerte, lo que ahora mismo no recuerdo el nombre, porque son quesos que nada más lo he podido visualizar a través de video reacciones, porque nunca lo he visto ni en persona, ni lo he podido probar. Me va a dejar el regustillo de café, tío, qué bueno. Lo mejor de los buffets es la segunda ronda en la que ya has fichado a todas, has hecho un informe de situación y entonces ya vas a morir con tus favoritos. Ah, coño, es que este es de mis quesos favoritos, digo, este me suena. Te pilla, tío. Parece que haya sido una coña de cuñado barro. Sí, Elaborado en Galicia por la cooperativa de Campo Capela. La leche cruda es la que le da todo el sabor y mantecosidad a este queso con denominación de origen. Esta cooperativa participan ganaderos que tienen muy pocas vacas lecheras y cada uno son respetuosos con su cría. Bueno, tetilla, queso de tetilla. Eso es como el Arzúa Ulloa, ¿no? Es un poco parecido, me ha recordado a ese.
No es exactamente el mismo, lo sé, pero está muy bueno, tío, de verdad, me encanta. Pero aún así, no tiene tanto... O sea, me gusta porque es un queso que le puedo poner absolutamente todo, pero no tiene tanta identidad como el 4 y el 8. El 10º y último de esta tanda tenía pinta. Queso fresco, ¿no? Let's go. Pero otra cosa que me estoy percatando, a ver, como yo me imaginaba que iba a ser el buffet, es que él se iba a ir escogiendo todos los quesos que él quisiera degustar. Pero no, parece que se lo traen a la mesa y en pequeñas porciones, en cuadraditos así pequeñitos, y entonces cada cuadradito es un queso diferente. O sea, no sé dónde está lo ilimitado de este buffet. A lo mejor es que puede repetir cuantas veces él quiera, no lo sé. Vamos a ver cómo avanza el video. El más cremoso hasta ahora. Y es un poco como comerte la tortilla muy poco hecha, ¿sabes? Hay gente aprensiva, ¿sabes? Es como que dices, pero esto está... Tiene que gustar. Esto está a medio hacer, ¿sabes? Es como comerte un yogur, pero no es un yogur, es como una leche con grumos casi. Entonces es raro, pero a mí me gusta porque, sobre todo para untar en pan y tal, es muy fácil. El Parral se llama. Por Dios, imagínense que ya han presentado 12 quesos y de ninguno de ellos yo nunca había oído hablar. En los World Cheese Awards. Me ha parecido raro, o sea, no me ha parecido bueno. Me ha parecido... Pero bueno. Este me ha molado. El 13 me ha molado. Queso de la zona de Pirineos de Navarra, elaborado con leche cruda de abeja. Es intenso, algo picante y de corteza natural. Wow. Yo digo, voy a decir algo súper elocuente. Wow. Es que Me parece bien, me parece bien. Honestamente, si no fuese creador de contenido, diría... O sea, yo en mi comida más tranquila diría wow a los 50, ¿sabes? Y no añadiría nada más. Hostia, no, pero ¿qué opinas de este? O sea, vosotros que dices que fuera de cámaras me marcaría la del súper... Sí, este queso tiene toque está, no sé qué. No, estaría con un amigo y diría wow. Y probablemente mi amigo también diría wow, ¿sabes? Porque me junto con gente mononeuronal, tío, que habla con onomatopeyas. Dos perros ladrando, ¿eh? Wow, Sí, wow. Y al final nos acabamos mordiendo. Uf, huele fuerte. Pues tío, la primera mordida ha sido como se sentía morder la chucha esta que era una tiza. No, es que rompe así, sabes que braja el queso, no exactamente, pero algo así, ¿sabes? Interesantes primeros 15 quesos. Ay, mi madre. Y pensar que yo aquí, voy a hablar de mi caso, de mi persona. Si acaso he probado 3 o 4 tipos de queso y no tienen nada que ver con la variedad de queso que han presentado aquí. El mejor queso que yo he podido probar es el queso Gouda, que ustedes me han dicho en los comentarios que es uno de los quesos menos gustados allá en España, que lo utilizan quizás un día para hacer un bocadito, un sándwich, pero ya no pasa de ahí porque no es muy gustado, como acabo de decir. Y ese aquí es el más premium, o por lo menos que yo he podido probar. He escuchado personas que han probado el queso azul, el queso mozzarella, pero en mi caso, eso nunca los he probado. He probado uno que aquí le llaman queso crema, pero que para nada tiene que ver con los quesos crema que han presentado aquí. Y uno que nosotros le llamamos el queso criollo, que en anteriores videos relacionados con el queso, yo le he estado hablando cómo son. Son parecidos a los que le gustan, por ejemplo, los muñequitos, a los ratones, que tienen huequitos. Pero también estoy seguro que no tienen nada que ver con esto, porque son criollos, así, son hechos, elaborados en casa, personas que saben hacer queso, y a veces no les quedan bien, depende de las ganas que haya tenido quien lo hizo en ese momento. Seguimos. Y por supuesto, comprar 1 kilogramo de queso en este momento en Cuba es un milagro, porque uno, está desaparecido y quien lo tiene, vamos a decir literalmente que tiene poder adquisitivo, porque están súper caros. Wow, es como super umami, tío. Te hace salivar un poco. Se me ha quedado ahí la lengua babosa, tío. Mi molete 6 meses. Queso francés, joder. Mire, fíjense, de este queso he escuchado hablar y lo he visto en tiendas, pero no te lo venden así en pequeñas porciones, no. Te venden un disco, un rollo, un cilindro gigantesco y entonces o lo compras completo o no lo compras. Y para colmo te lo venden en monedas extranjeras, las cuales nosotros... como trabajador, no sé, como persona común, no tenemos acceso. Y comprarlas, si la lograras comprar esas monedas extranjeras, te costarían una fortuna. Empieza a apetecer acompañarlo con pan, ¿eh? Cómo eché de menos el pan en Perú, tío. Muchas veces me hincho a pan y luego lo lamento, pero es que es tan rica la hinchazón que te da. Me mola que tenga tanto cuerpo
en plan a la hora de morderlo, porque se hace divertido masticarlo. Pero sí que es verdad que después de masticar tanto algo, me gusta que me dé un sabor como retorno, ¿sabes? Como que me he trabajado pulirlo con los dientes, dame sabor guay. Y el sabor se me ha quedado bastante planito. De hecho, ya os digo, es que es tan relativo esto de que va de más suave a más fuerte, porque está siendo un poco una montaña rusa, que también mola, pero dices, joder, no es algo lineal, ¿sabes? Por lo menos no lo percibo así. No, por supuesto, también depende en qué orden te vayas comiendo el queso aquí, porque te imagino que te sirven por cada plato 10 trocitos de queso. Ellos te lo deben servir en orden de lo menos fuerte a lo más fuerte. Y si tú coges el 10, luego coges el 1, luego coges el 8, coges el 5, por supuesto que se te va a formar reguero de sabores en la boca. Wow. Ya ahorita él se va a identificar como un perro. Ya él va a dejar de identificarse como un ser humano y decir que se identifica como un perro. O sea, una transespecie. Porque por cada queso que come, empieza, wow, wow. O sea, ya está ladrando. ¿Veis? Como no era coña, diría Gonzo al rato. Es como que todos al principio son muy parecidos, pero luego parece que reviente una bambolla de algo, ¿sabes? Y te libere como un aroma que sale hacia afuera de la boca y te transmite algo. Por eso digo el guau, porque es como, al principio digo, bueno, vale, otro puto queso, pero de repente, ¡fum!, un matiz que evidentemente no tengo el paladar tan fino para definirlo, pero de momento he de decir que ninguno me ha impactado tanto como el 4 y el 8. Vale, estos dos recuerdo que eran raclette, porque los he visto tan parecidos que he dicho, uy, los dos tienen semillas, pero son colores distintos, y he dicho, igual se han mezclado. No, son colores distintos, son distintos, pero son raclette los dos, y uno llevaba mostaza, que si no me equivoco es este por las semillas, y el otro no me acuerdo qué era. Raclette de sabor mostaza. O sea, un queso que debe tener un sabor típico, pero en el fondo se le siente el sabor a mostaza. En mi vida he escuchado hablar de esto. Hostia, bro. ¿Ha subido el nivel? Acaba de pegar un pico de fuerza, Hostia, tío, me sabe la boca a pólvora. Hostia, necesito el jengibre del sushi ahora mismo para limpiar la boca. Estamos en el 19, Si sube más no sigo, No, joder, estaba fuerte. Puede que fuera mostaza, pero raro. Pero ¿a qué es que se le llama un sabor fuerte en el queso? Es que se ponen picantes, amargo, ácido. Déjenme en los comentarios para así saber. Que me está dando un picorcillo en la lengua. Es como siento que es el picorcillo que le da a la gente que está teniendo una reacción alérgica, ¿sabes? Tengo esa sospecha. Nada. Ah, o sea, estoy interpretando que es que se pone picante el queso, ¿verdad? Pero es raro, es raro. He visto descripciones interesantes, lo poco que he querido leer. Creo que esta tanda se viene muy dura. Otra vez me he venido arriba con el gustillo final, joder. Es que el queso tiene como mucho viaje, ¿no? Como que te entra de una forma. Sí, y te luego... sale de otra, sí. En verdad, el estómago, si le metes 50 trozos distintos de diferente queso, tiene que decir, no, o sea, eres un normal, porque además con todos los microbios que hay en la descomposición y curación del queso, es como, le estoy dando, bueno, estoy enriqueciendo mi microbiota, ¿no? Le estoy dando bichitos nuevos a la fauna. Hostia, joder, tío, el pozo que te dejas en puto queso, tío. No, yo de lo que puedo estar seguro es que cuando él salga aquí de este buffet va a ir directo al baño. Porque con la cantidad de quesos diferentes, su estómago no va a poder asimilar todo lo que está consumiendo. O se va para el baño o vomita. Una de las dos. Puede estar seguro de eso. Ahora empiezan a entrar todos en la liga de todos son fuertes, Yo como sigan subiendo me suicido, Y no hemos llegado al 25, Sí, sí. Claro, este es el 22, madre mía. Igual me estoy enquesando. Creo que en todo el mundo había más de 3.000 tipos de queso, Qué puta barbaridad. Seguro. Oiga, más de 3.000 tipos de queso existen en el mundo. Y España creo que produce más de 100. Todo para que 1.500 de ellos sean una puta mierda infumable. A alguien le gustarán, ¿no? Que 100% un queso que a alguien le parece una basura, a una persona le tiene que encantar. O sea, de hecho hay un queso que tiene gusanos literalmente que se mueven. Sí, de ese tipo de queso yo he visto videos que creo que se ha prohibido la producción de ellos. Porque las personas tienen como que consumirlo rápido porque las larvas, o sea, de los gusanitos que viven en ese queso están vivas. O sea, no están muertas.
Creo que es un queso hecho específicamente de cabra, si no me equivoco. Que por supuesto, como él dice, a alguien le parecerá muy rico, pero a otras personas le parecerá que es totalmente asqueroso consumirlo. O sea que aquí vamos acorde a los gustos de uno. ¿Y se come? Se ha prohibido, pero hay gente que se lo come, rollo. ¿Ves? Él lo dijo ahí que estaba prohibido ese queso. Me mola, ¿sabes? Venta ilegal de quesos. En Italia, creo, sí, hay mercado negro de quesos, con gusanos podridos. Wow. Gouda Granja Viejo. Gran queso holandés de leche cruda de vaca de granja. Se nota el cuerpo y la calidad de leche y el añejamiento de este queso, que presenta múltiples granos de tirosina cristalizada que cruje entre los dientes. Sabor intenso y mantecoso en el paladar. Eso Mola me encanta, mucho, tío. Sí, es que el Gouda mola mucho, Me tío. encanta cuando se hacen cristalitos. Sí. Como en el jamón. Oh, exacto, tío. Y mira que el Gouda lo he comido mucho en loncha, que no se aprecia tanto ese cristal, pero aún así me encanta. Este creo que era el Gouda con miel, Los cristalitos, ahora se notan más. Este es el de miel seguro. Tiene un toquecillo súper guay. Queso de leche termificada de vaca con alta maduración y el toque dulce de miel, elaborado en Holanda. Su corteza se recubre con ceras. En estos dos últimos hemos tocado algo interesante. Vamos por la mitad, Sí. Cuidado. Tenemos que apretarle. Hostia, bro, ¿cómo puedo? Si no, Se no puede nos caer un vamos trozo de de aquí. queso, tío. Ahora, mi pregunta sería si cuando se está produciendo este tipo de queso, como que falle algo y entonces ya no se haga, ejemplo, un queso de esta maduración y lo puedan reutilizar como para seguir el proceso de otro tipo de queso. O sea, que se derive de la misma leche producir este queso, pero como que no resultó, no sé, ejemplo, que en el proceso de maduración se haya fermentado algo mal, qué sé yo, pero ya no sirve para esto, pero se puede seguir utilizando para otro tipo de queso. No sé si me hago entender. Oh, qué bueno este. Qué buenos estos dos, Este ya sé de qué es. Solo la textura y la recobertura tiene una pinta. Este voy a coger, voy a soltar la vitrina. Voy a coger la pieza de queso está entera y me la voy a introducir por el recto. Esto es, nada más ni nada menos, ya lo tengo fichado, queixo con chorizo. Campo Camel es la cooperativa de Galicia que elabora este queso de leche cruda con vaca combinándolo con chorizo de cerdo de Celta, autóctono de la zona. Lo recubren con pimentón de la Vera, lo que le otorga un suave ahumado. Y este, lo recuerdo bien, de mi primera visita Que eso es un queso verde. No me diga que eso tiene algas. con Arancha, porque es un queso especial que llama la atención. Y era un queso de pesto, o sea, creo que lleva pesto. Ahora lleva albahaca, creo que era albahaca. Lo recuerdo bien. Pesto, albahaca, no sé muy bien, bueno. Albahaca. Pesto. Sí, es pesto. El pesto. Estos dos están buenos, quieras o no, o sea, quiero decir, tienen que molar. Y este es más raro que un perro verde. Este me va a joder. Yo iba a decir, es que esos son como que basura, o es como hojas así que se le han pegado. Con la racha que llevamos, sí, esto me va a joder el día. Queso ALP Blossom. Flipando estoy yo con la cantidad de queso que él está comiendo. ¿Qué coño es la cobertura de esto? Se recubre en Baviera, Alemania, con flores de plantas aromáticas. O sea, son flores de plantas aromáticas. Aromático. Este queso es increíble. ¡Buah! Hostia, bro, siento que me estoy comiendo un plato de algo. Mira, efectivamente, Gouda con setas, champiñones y castañas. Claro, es que tiene tantas cosas que digo, tío, me estoy comiendo un plato de otoñal de pasta o de risotto. Queso recubierto de cera que cuenta con ingredientes naturales, setas, champiñones y castañas. Elaborado con leche termificada de vaca, una combinación suave y agradable. Top. Le voy a comentar algo también. Ya yo, en este momento, con la cantidad de queso que él ha probado, estaría asqueado de comer queso. No sé cómo este joven continúa comiendo queso, porque ya yo no daría más, porque me sentiría que mi estómago no da más para seguir comiendo queso. Y él, a pesar de que son trocitos pequeños, pero ya vamos por más de 30. O sea, brutal. Este ya un poquito más raro. No debería haberme pedido otra copa de vino. ¿Mejor? Un poquillo mejor. Siento que esto es... O sea, este buffet es pura experimentación, Estás ahí como probando cada cosa en plan de... A ver qué siente mi lengua. Es como que todos son queso y todos los reconoces como queso, Sí. pero son Pero tienen- totalmente diferentes que el anterior. Tienen Son todos regates, bro. diferentes. Sí.
Yo no sé realmente si tú has llegado hasta aquí, pero te voy a comentar algo. Ya le está comiendo como para hacer el video, para mí, más largo, porque ya lo veo así como que cogiéndolo así, que no tiene deseo de consumir más queso. Tiene un regates. Cuidado de mostaza, ¿eh? Con una mostaza es este. Un gran queso holandés de leche termificada de vaca combinado con mostaza para dar juego en tablas, ensaladas y platos. Es muy bueno, sí. ¿Qué será? Trufita, bien, mamá, me encanta la trufa. ¡Wow! Queso con trufa, mi favorito. Así lucís cuando decís eso. ¿Qué mierda es esta, tío? Vegasotuélamos con aceituna negra. No me entusiasma, la verdad. Queso número 37. ¿Y a cuántos quesos vamos a llegar? ¿A 50? Vaya, si tú llegas a 50, yo sé que tú no me lo vas a decir si ves este video y llegaste hasta esta parte, pero tú vas directo para un baño. Queso mahón, moldeado en trapo de pasta prensada, elaborado con leche cruda de vacas menorquinas de la propia explotación. Su corteza está cubierta de aceite de oliva y pimentón. Su sabor salino se debe a la alimentación del ganado. Los pastos gozan de una moderada salinidad proveniente del entorno marino. Increíble el queso mahón. Lo probé en Menorca, está muy bueno. Uf, este pinta aceitoso, ¿eh? Es un aceite a lo mejor. No sabía, fíjense, él acaba de hablar del queso 37, que tiene sabor salino y es debido a la alimentación que tienen de donde se saca la leche para hacer estos quesos. No sé si es la vaca, si la mencionaron, o alguna cabra o chivo, no sé cómo lo llamen allá. Y es que parece que estos animales se alimentan muy cerca de las costas y entonces, como en las costas quizás todas las cosas están saladas o salinizadas, no sé cómo decirlo realmente, parece que eso influye en la producción de estos quesos. O sea que esto debe ser un queso casi con sabor a pescado. Idiazábal. Hostia, recordaba el Idiazábal mejor, ¿eh? No me ha terminado. No sé por qué el Idiazábal lo recordaba como la polla. Y ahora no sé, no mucho. No. Este me recuerda a algo. Granja Perales, queso turolense de leche cruda. Eso es de Teruel, ¿no? Con crudas ovejas, curado, quebradizo, su corteza simplemente se frota con aceite. Ahora, un queso que han dejado de mencionar o no lo han presentado o se lo comió y nunca lo escuché es el queso azul. Que me imagino que es un queso súper fuerte en cuanto al sabor y al olor, porque lo he escuchado. Yo nunca he tenido ese queso enfrente. No sé si es que o no lo van a dar en este buffet o es uno de los quesos más topes que tiene para degustar. Vamos a por los 10 últimos. Hay quesos con una pinta jodida ya, ¿eh? Últimos 10, se viene la jodienda. Por cierto, hemos pedido, esto es una cesta de surtido de panes que puedes pedir aparte en la carta y yo creo para acompañarlo bastante bien. Y a Raúl y a mí nos ha gustado especialmente este que hemos descubierto que es de chocolate. Panazo. ¿Pan de chocolate? Nah, yo no creo eso. Buah, están repitiendo ya todos los quesos. No voy a poder repetir de los primeros 10 que me han encantado. Aceptable, es fuerte. Creo que ese tenía algo de trufa también. Menos, pero... Very interesting. Con romero. Con este queso se llama Vegasotuélamos, ¿vale? No sé de dónde será, pero hay varios así. El de aceituna negra también lo era, por ejemplo. Está bueno y la verdad es que me gusta bastante más con romero que con aceituna negra. Este tiene algo raro, este tiene algo de café también. Ah no, ajo negro. Elaborado con leche pasteurizada de oveja y atravesado por vetas de ajo negro. ¡Qué asco! Me imagino que debe tener un sabor que apenas yo me lo ponga en la boca o en la lengua, ahí mi tico va al vómito. Queso con ajo. Oigan para allá. Le da ese sabor dulce característico. Me parecía como café con Baileys, tío. Te lo juro, es lo primero que he pensado. Sí, soy un paleto del vino y de los quesos. ¿Qué pasa? Es que me da mucha rabia cuando alguien en los comentarios se va de listo, en plan, no sabes comer, no tienes ni idea. Ya lo sé, cabrón, así que no tengo ni idea. ¿Cuándo he dicho de que tengo idea en algún vídeo? Déjame en paz, que coma tranquilo. Hostia, el olor de este, ¿eh? Hostia.
Creo que es Cabrales o algo de eso, ¿eh? Peñablanca, queso intenso de corteza y más dulce en su interior. ¿Cómo que dulce? Peguirra, que es la autóctona de Valencia, que sería el Madre mía, bro. Durísimo, ¿eh? Es que estos ya empiezan a ser flow gorgonzola Oh, sí, lo presentaron. El queso azul. y tal, que bueno. Está Bueno, es el queso azul. Es así como se llama realmente el queso. bueno, pero un bocado. Después de 200 quesos, ¿no? Exacto. Pero coñas, después de tanto queso, te saturas de queso, cuanto más para uno fuerte. Está guay el ir subiendo poco a poco de intensidad. Porque es verdad que cuando llegas a los intensos ya no te cabe ni uno suave. Cuando sabe, sí, suave siempre entra. Es que en verdad eso es mo, tío. Es que nos comemos quesos con mo, estamos enfermos. O sea, yo veo esto un trozo de pan y lo tiro por la ventana. Sí. Pero el queso es como, qué rico, está un poco fuerte. Qué locura. ¿Quién fue el primer cabrón que se comió el queso mohoso, El que se lo comió y el primero que lo hizo. Ese debió haber tenido un valor realmente increíble. Es decir, tiene mo, me lo voy a comer o no me lo como. ¿Me envenena o no me envenena? Me lo vi y dijo, Dios, no puedo aguantarme las ganas de llenarme la boca de este queso lleno de mierda. El Y mismo se que lo comió. guardó en una cueva, la verdad. De donde Ya, sale la- tal cual. Dijo, hostia, me olvidé el queso. Voy a ver cómo está. Le sopló un poco, yo creo que se puede comer. Si quieres meterle tú así algún descansillo. Vale. Es que en este el moho es especialmente apreciable, ¿eh? Las diferentes capas del germen. Duro. Bueno, chocolate. Me he metido esto prácticamente teniendo lo anterior en la boca. Bueno, No, más o no tengo, menos. no tengo nada que apreciar, bro, en plan... Limpia, limpia. Limpia paladar. Ese gesto que él hizo, soy yo mismo cuando me estoy comiendo algo que a mí no me gusta. En plan, hago todas esas muecas. Me cae la baba, bro, se me ha dormido la boca. Es que ya no quiero ni queso ni alcohol, tío. ¿Qué hago aquí? No quiero más. No, pero, a ver, están muy buenos los quesos, que también nos han tratado aquí estupendamente. Este buffet es la polla, pero es como el queso. A mí me mola mucho, pero sí que es verdad que ya tocamos niveles de intensidad. A mí en cuanto al queso tiene mo, pues sí, un bocado al principio con el paladar, pero es que aquí me han quedado debajo de la lengua como si me estuviera estirando de la lengua, ¿sabes? Es raro, tío, como que se compacta ahí como si fuera un toffee que se ha quedado ahí pegado. Es raro, es raro. Vuelta a la calma. Yo voy a decirlo, yo creo que ni él lavándose la boca 5 veces se va a quitar el tufo que le quedan de todos estos quesos. Eso se llama Diablo Rojo. Va a picar, ¿eh? Pues, bueno, tolerable. Bueno, sí, bastante fuerte teniendo que es un picante mezclado con un lácteo, que el lácteo tiende a rebajar. Y sí, la garganta se nota mucho cuando un picante, o sea, el picante con el lácteo se nota mucho que el lácteo lo rebaja, porque es que, ya te digo, o sea, sé que es un picante potentito, en plan fuertecillo, pero la sensación en la boca es mucho más agradable al ir acompañado del queso. Último queso, número 50, Gouda y picante. Last one. No me digas que eso tiene ají, porque si es que yo nunca había escuchado hablar de un queso picante. Hola. Los dos finales no es que estén más fuertes que los anteriores, pero ponen el picante al final porque si no, como que opacan el resto de sabores. O sea, como que lo más fuerte para ellos es el picante en cuanto a escala de intensidades. Pero es que es verdad que yo que tengo tolerancia al picante, pero no tengo tolerancia a los quesos mohosos, pues para mí esto es un final suave que lo agradezco, la verdad, porque acabar con uno de los mohosos me hubiera matado completamente. Para finalizar, y acabar con un toque dulce, hemos pedido, como no, en un sitio de quesos, tenía que tener un postre de queso. Tienen 1000 hojas de queso también, pero bueno, vamos a acabar con la tarta de queso, ¿no? Que es postre insignia ya en prácticamente todos los restaurantes de España, así que a ver qué tal hacen una tarta de quesos en un sitio exclusivamente de quesos. Chicos, la tarta de queso Idiazábal, yo creo que fundidita está, eso lo cumple, que es el estándar un poco de las tartas de queso ahora, ¿no? Que se funda. Aunque no es líquida, o sea, me parece que está demasiado cremosa para lo poco líquida que es, ¿no? Es un poco raro. Por el tostado y encima creo que es una mermelada de frambuesa, ¿ha dicho? Creo que sí. Pues está muy bueno. Si tuviera otro panecillo de chocolate, le ponía pan de chocolate encima, sin ni pensármelo, chicos.
No cometáis el mismo error que yo, guardarme un panecillo de chocolate y meterlo encima de la tarta. Pero bueno, yo le meto el membrillo. Muy guay, si os mola el queso vais a disfrutar de la experiencia y sobre todo, ya os digo, ahora preguntaremos por ahí por la vitrina si tienen, pues supongo que tendrán de todos los quesos que hemos probado y yo me llevaré 3 o 4 de los que más me han gustado, que ya os anticipo que son el 4, que era el canario, el 8, que era el que tenía notas de café y canela, luego el de chorizo también me ha gustado mucho y en general todos los Gouda y sus derivaciones, ¿no? El Gouda con miel, el Gouda creo que también era con pesto, el que tenía pesto y demás, así que nada, poco más que añadir. Con el queso, pues ya sabéis que aquí en Valencia hay un buffet. Eso sí, lo hacen de manera muy puntual, ¿vale? Lo hablé con ellos. Aquí podéis venir y pedir tablas y salen bien de precio, pero lo que es buffet como tal, lo hacen en fechas señaladas que anuncian ellos por sus redes sociales. No estoy lleno, ¿eh? O sea, lleno de comer... No. Lo que pasa es que igual que cuando comes mucho chile te enchilas, o cuando comes mucho picante te enchilas, cuando comes mucho queso se te satura el paladar de esa grasa láctea. Te enquesas. Te enquesas, efectivamente. Me imagino, es como todo. Si empiezas a comer mucho mango, llega un momento que también vas para el baño. Si comes mucha piña, o sea, si te pasas de comer algo fuera de lo común, te sucede. Que nada, un muy buen sitio. Me alegro de que hayan empezado a hacer buffet y hasta la próxima. Espera que me siento yo, ya verás. Bueno. ¿Esto es todo tuyo? ¡Hostia! Apareció algo. Mira. Espera, los giro así un poquito. Ay, te quiero. Para que no le dé el plástico. Hostia, me da palo hacer sentadilla, ¿eh? Vale, retirada. Urgente. Me he quedado súper impresionado con este buffet que este joven español descubrió que hay en Valencia. Yo nunca me hubiese imaginado de que en España existía un buffet dedicado exclusivamente para los quesos. Yo en mi vida había escuchado esto. Y la cantidad y variedad de quesos que presentan aquí es realmente increíble. Creo que deben haber más de 50 variedades de queso aquí diarios sirviendo y personas comiéndola. Pero lo curioso de este lugar es que te van sirviendo los quesos aumentando la categoría en cuanto a sus sabores y sus olores intensos. Fíjense, algo que me llamó la atención es que este español, vamos a empezar, le gustan los quesos. Pero ya él decía que a partir del queso 25 que le estaban presentando en los platos, porque lo servían pequeñito, en pequeñas porciones, como para que tú lo degustes, ya empezaban los sabores súper fuertes. Imagínense los otros 25 restantes. En el caso de él, los últimos quesos que él pudo probar, o que este buffet le da la categoría de súper fuertes, son picantes. Y sin embargo, él los toleró muy bien. Pero ahora, los quesos que ya tenían el moho impregnado, o sea, que son quesos con los mohos, estos quesos sí, que estaban en la categoría entre el 40 y el 50, por ahí, vamos en esos números, a él sí no le gustaron mucho. O sea, como todo, hay personas que le van a gustar mucho los sabores intensos y a otros no. En mi caso, yo me atrevería a decir que yo no pasaría de la categoría de los quesos 25. Quizás probaría de ahí en adelante, pero para decir que los probé y que tienen un sabor muy fuerte. Pero ya sería ahí casi sin querer, porque vamos a decir que me asquearía de comer tantos quesos. A pesar, fíjense, de que no es que tú vas aquí a llenarte, porque este español no se llenó para nada, pero estar comiendo tanto queso, llega un momento que ya tú te saturas, que ya lo que tú vas es asqueado, vas a salir de ahí. Y lo otro, y lo curioso que me he podido percatar a lo largo que he podido reaccionar a videos relacionados con los quesos, y es que si tú no tomas un vino o no te limpias la boca con quizás una frutica, un caramelito, algo, cuando tú sales de esos lugares, yo oficialmente le digo que ellos salen con la categoría de dragón de Komodo, con el chero que debe tener esa boca por los sabores tan intensos de esos quesos que acaban de probar. No sé si tú sabías de este buffet o si te atreverías a ir o has probado de estos 50 quesos que presentaron aquí. Cualquier cosa me lo dejas aquí abajo en los comentarios. No te olvides que si llegaste hasta esta parte del video, te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna de mis video reacciones. Te recuerdo que si no haces esto, corres el riesgo de que no te vuelva a aparecer otro video mío. No te olvides comentar y por supuesto regalarme tu like para que este video llegue a una mayor audiencia.
¿qué te pesa hacer esto? Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí en la pantalla para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. Chao.